Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el ingeniero Luis Quiroz en un video más para su canal de Global Invent, un canal donde podrán encontrar información importante al momento de construir su vivienda. Quiero mostrarles esta parte del elemento estructural, que es la intersección de dos vigas con una columna. Por cierto, hay un video sobre el alambre galvanizado, porque algunas personas van a ver, ingeniero, pero ¿con qué está amarrando esta viga, no? Que solamente ven este video, pues este es el alambre galvanizado que estamos difundiendo en las obras de Global Invent. Si Dios lo permite, cada obra que se amarre con alambre galvanizado a partir de ahora, al menos en Perú, tiene la marca de Global Invent. Muy bien, entonces, quiero explicarles a todos mis amigos constructores y público en general también que ven nuestros videos, la importancia de tener un buen nudo, una buena conexión entre estas dos vigas. Yo tengo una viga que viene en toda esa longitud, miren. Viene hacia acá, entra en una columna y viene otra viga desde ese sentido. Muéstranos por favor, mira, toda esa parte, ¿ven? Esa es una viga que viene de un extremo al otro extremo, ¿sí? Entonces, muchas veces los propietarios están pues abajo, ¿no? El propietario nunca viene aquí y ve realmente lo que estamos haciendo. Pero ahora que sepan realmente lo que uno debe exigir en este tipo de nudos, estoy muy seguro que van a tener mejores construcciones. En primer lugar, acércate un poco más porque necesito que estés muy cerca. Quiero que vean aquí. Esta columna, ¿sí? Esta columna ya se realizó previamente, pues hace algunos meses atrás. Y ahora nosotros estamos armando una estructura que va a conectar en esos sentidos que les estoy mencionando. Pero, ¿qué pasaría si esta columna tiene la misma medida que la viga? Los fierros evidentemente se llegarían a topar. Entonces la viga se tiene que acondicionar para que pueda ingresar dentro del núcleo de la columna, ¿sí? Este es el armado que yo quería que ustedes vean. Los fierros de la columna de preferencia generan un espacio que le vamos a llamar un núcleo confinado, un núcleo rígido le vamos a llamar. Ese núcleo rígido alberga los fierros de la viga, ¿sí? De ninguna manera yo podría tener, por ejemplo, más aún en esta porción del concreto, porque imagínense, esta columna es más larga en este sentido y más corta en este sentido. Entonces, ¿qué pasaría si este fierro de mi viga yo lo colocaría en este sentido? Entonces este fierro prácticamente estaría bailando, pues, ¿no? No tiene ningún sentido. No hay forma de que este fierro aporte la resistencia de mi viga. Este fierro, para que aporte la resistencia de mi viga, tiene que ingresar dentro del núcleo confinado. Pero ¿cómo aseguro de que este núcleo confinado verdaderamente está comportándose como un núcleo pues, rígido donde mis fierros ingresan y se empotran? Gracias a estos estribos, miren. ¿Se dan cuenta? Acá tengo estribos que están prácticamente en el nudo, aquí, y tengo también en esta capa, miren. Acá tengo otros y acá tengo otros. Algunos albañiles, algunos operarios dicen, no, qué difícil colocar estos estribos. Nada es difícil con una buena planificación y una buena capacitación, ¿no? Entonces, antes de iniciar el trabajo, se le explica al equipo de trabajo que va a armar el acero. Entonces se le dice, mira, aquí yo necesito estribos para que le den rigidez a mi núcleo de mi columna y mis fierros de mi viga ingresen. Ahora, ¿qué otro punto debo tener en cuenta? Primero, que los fierros de mi viga tienen que ingresar dentro de la columna. Para eso tendré que replantear cuánto espacio me queda en esta columna, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo, no sé, estoy acá a pie de obra, tengo el fierro y digo, ya la viga es de 30 por 40, le reduzco 10 centímetros a cada lado, 20 por 30. Cortemos estribos de 20 por 30. Entonces, cuando yo trato de encajar acá, me voy a dar cuenta que los fierros largos van a topar aquí. Entonces, ¿qué me va a quedar? Tirar la viga hacia un lado. Entonces, un fierro de la viga va a quedar por acá, el otro aquí y el otro aquí. ¿Y qué voy a lograr con eso? Voy a perder recubrimiento y voy a dar un fierro de esta viga que va a estar pues en una cara que no está en un núcleo rígido, ¿no? Entonces, o en un núcleo confinado. Entonces, si este fierro está por fuera, prácticamente esta viga no tiene los fierros laterales. Entonces tiene que estar dentro del núcleo confinado de la columna. Pero para que el núcleo sea verdaderamente confinado, tengo que colocar, por lo menos estos estribos están colocándose
que van a terminar a cada 15 centímetros aproximadamente dentro de la columna, ¿no? Debo colocar esos estribos. Ahora, otro punto importante. Si yo tengo una viga que tiene una cierta dimensión, un peralte, porque ustedes saben que las vigas tienen dos dimensiones. El ancho, ¿no? Este sería el ancho de la viga, y el peralte es todo lo que va a medir hacia abajo. Ese es el peralte. Entonces, si este peralte de esta viga es la misma que va a tener esta viga que viene perpendicular, o sea, viene esta así y esta viene así, y tienen el mismo peralte, también vamos a tener un problema de que los fierros se van a topar. De ninguna manera, pues, voy a tener estos fierros inferiores. Si es que yo coloco en su misma posición, voy a tener el espacio suficiente para colocar otra viga en esta posición. Por consiguiente, una vez que yo he replanteado esta medida, también debo verificar algo importante en mi obra. ¿Qué cosa es? Miren. Esto se les enseña en el curso de maestros de obra Global Invent, que también están invitados pues a todos los que deseen escribir en los números que están en la descripción del video. Si nos podemos ver un vistazo por favor de toda la parte, vemos ya unas vigas que están armadas, ¿no? Unas vigas en un sentido. Y nos damos cuenta que recién estamos armando estas de acá. Estas de acá recién las estamos armando. Primero armamos estas, mire. ¿Sí? Primero armamos estas. Cuando yo tengo un plano de techos y tengo que armar mis vigas, debo elegir cuáles van a ser mis vigas principales, que probablemente sean las más grandes. Entonces, estas vigas que son más grandes, se respeta perfectamente el recubrimiento. 5 centímetros abajo, en nuestros proyectos de Global Invent difundimos que sean 5 centímetros el recubrimiento de los elementos de concreto armado. La norma, al menos en Perú, nos indica que tendría que ser mínimo 4, pero nosotros difundimos que sean 5. 5 abajo, 5 arriba. Entonces, si el peralte era un promedio de 50 centímetros, entonces descuento 10 centímetros, mi estribo debería medir 40. ¿Sí? Es fácil de entender. Entonces, estas vigas que son las más importantes miden 40 centímetros los estribos. Ahora, si yo tuviera unas vigas que vienen en este sentido, esas vigas, obligatoriamente yo tendría que hacer que ingresen dentro del espacio de la viga. De ninguna manera podría tirarlas arriba o podría colocarlas por debajo. Porque si las pongo que monten encima, voy a perder recubrimiento en esta parte superficial. Y si las pongo que encajen por abajo, voy a perder recubrimiento en la base de la viga. Entonces, de ninguna manera debo entender que una viga que mide lo mismo, su fierro que esté en esta posición, viene otra y va a encajar perfectamente. No queda de otra, una tendrá que estar por abajo u otra tendrá que estar por arriba. Esa consulta nosotros la solucionamos en obra. Siempre se tiene que preguntar al profesional que ha hecho el proyecto si podemos reducir ligeramente la viga para que pueda encajar en esta viga principal. De tal manera que la viga que viene perpendicular tendrá que entrar dentro del espacio que la viga principal me está dejando, para no perder recubrimientos. Entonces mi viga secundaria, por así decirlo, que no es lo mismo una viga secundaria estructural que la viga secundaria de armado, que estoy hablando ahora, estamos hablando del armado del acero. Mi viga secundaria será ligeramente un poco más o menos peraltada para que pueda encajar dentro de esta viga, ¿sí? Y entonces debemos entender que el arte de armar el acero va a ser una suerte de superposición de algunos fierros, ya sea la viga principal, ya sea la viga secundaria, ya sea una viga chata que se monta sobre la viga principal. Y nosotros tenemos que ir siempre replanteando el tamaño de nuestros estribos para que encajen perfectamente en un lugar adecuado. ¿Y qué pasa cuando no hago eso? Cuando termino de armar el techo, mi techo, que debería ser todo el armado plano, me queda así como ondas, ¿no? Una parte más elevada, una parte más baja, una parte donde el recubrimiento sí me cumple, otra parte donde no me cumple. Y no solamente eso, porque cuando voy a llenar el concreto, yo debería llenar por lo menos 5 centímetros encima del último fierro. Este es el último fierro, 5 centímetros. Eso es lo que yo debería llenar como concreto de losa.
Pero como yo no me preocupé cómo encajan los fierros, entonces se superpusieron varios fierros y termino llenando, por ejemplo, en una esquina los 5 centímetros y apenas me cubre el fierro. Entonces tendríamos un problema ahí. Lo ideal sería, si voy a hacer el armado de mi viga, empezaríamos en orden. Primero replanteo la posición y la forma de mi columna. Tomo como referencia la viga que va a entrar acá y si tengo que hacer algunas modificaciones en el tamaño del estribo y tengo a la mano el profesional, que usualmente siempre en Global Invent pues tienen a la mano el profesional para que le hagan la consulta, se modifican. Ahora, estructuralmente si estos fierros cambian de posición, pues en este sentido, digamos, esa es la viga. Hacia arriba, si cambian la posición en el sentido, en la misma capa de estos fierros, no hay una gran diferencia en la estructura y en la resistencia. Pero sí, si estos bajan o suben, sí modifican la cuantía de fierro de esta viga. Pero para eso tienen siempre el respaldo de un profesional, ¿no? Aparte, son centímetros. Lo que yo les digo a veces que se compensa, estamos hablando de 1,5 centímetros o 1 centímetro, no es mucho. Pero encaja dentro de la columna. Entonces, primero que nada tengo que replantear los fierros de mi columna. Luego tengo que elegir mis vigas principales, replantear el tamaño de sus estribos. Y luego, ordenadamente, todas las vigas tienen que estar dentro de estas vigas principales. Y tengo que ir replanteando todos los estribos hasta llegar a armar toda mi estructura de mi techo. ¿Sí? Espero que haya sido interesante también para ustedes aprender un poco más sobre el armado del acero. Y ya saben que en Global Invent siempre encuentran pues información y videos para todo tipo de proceso constructivo. Me despido, soy el ingeniero Luis Quiroz y ya saben, si quieren vivir en el futuro, no construyan como en el pasado y nos vemos en un siguiente video. Cuídense.